Hoy en este día, si yo le fuera a poner un título a este sermón, deja que los muros caigan. Obviamente, la parte que nosotros recordamos en la Biblia, pues es con Josué, ¿verdad? Y los famosos muros de Jericó. Para esto nosotros tenemos que hacer un pequeño contexto con respecto a lo que estaba sucediendo acá. La nación de Israel había estado por más de 400 años en esclavitud en Egipto. Dios manda a Moisés, son liberados. Estos, después de la 10ª plaga, Faraón los deja ir y se encuentran en el desierto ahora. Pasan muchos años ahí en el desierto. Todos los mayores de 20 años mueren y ahora empiezan una jornada diferente con Josué atravesando el Jordán, y la primera ciudad que ellos se encuentran es Jericó. Es la tierra prometida, la promesa de Dios dada a Abraham desde hace muchísimo tiempo. Pero te imaginas para Josué ahora este reto. ¿Qué reto para Josué él tenía ahora en adelante? La Biblia lo declara y dice, bueno, Moisés ha muerto. Ahora se levanta un nuevo liderazgo, se levanta un nuevo líder, y este líder es Josué. Pero fíjate cómo se levanta Josué y en medio de qué declaración se levanta. Moisés había muerto, pero Dios hace una declaración con respecto a Moisés en Deuteronomio 34, versículo 10, y hace la siguiente declaración. Dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía un trato directo. Ya de antemano, lo que nos está diciendo, este líder fue lo máximo. Fue un trato directo que Dios tenía con él. Las maravillas y las cosas que Moisés había hecho, obviamente con la mano de Dios. Prodigio tras prodigio tras prodigio que se veía en la mano de Moisés. Y ahora, ¿te imaginas tú que Moisés muere y ahora tú entras en esos zapatos? Ahora tú entras a dirigir al pueblo de Dios en la siguiente etapa, en el siguiente nivel. Ahora él se encontraba a punto de entrar a la tierra prometida, pero que ahora tenía que ser conquistada. Anteriormente, simplemente lo que Dios hacía es que tenían hambre y mandaba el maná. Había un cierto número de cosas que sucedían y que el pueblo necesitaba y Dios las suplía. Pero ahora esos tiempos ya habían cambiado. Ya era un tiempo en el que ahora ellos tenían que conquistar esa tierra. Y ya no contaba con la experiencia de todos esos hombres que les tocó salir de Egipto, cruzar el desierto. Todos los mayores de 20 años ya habían muerto. La fuerza de toda esa gente ya no estaba con Josué. Era un reto enorme el que ellos estaban teniendo ahora, en este caso Josué enfrente. ¿Qué paquete tenía Josué enfrente de él? Ahora él era el líder. Hay veces llegamos en un momento en donde puede haber una transición. Puedes haber tenido un líder, puede haber sido un maestro en tu clase, puede haber sido un director, puede haber sido un pastor, puede haber sido un líder en cualquier ámbito. Pero ese líder tiene un récord enorme. Pero ahora a ti te toca liderar a ese grupo, a esa compañía, a esa agencia o lo que sea. Y el récord del anterior pues es inmenso. De tal manera que sientes la presión de la gente, sientes la presión. En este caso, vamos a hablarlo en términos religiosos, que el líder anterior hubiese sido un líder fenomenal. Tantas almas salvas, tantos edificios comprados, tantas cosas que se hicieron, y ahora entra un nuevo líder. La presión para el nuevo líder es que este nuevo líder mínimo haga lo mismo que el anterior. Si no es que podrías empezar o querer a lo mejor un poco más. Imagínate a Josué en ese rol de líder. No tenía él nada aún, ¿sí? Y había grandes retos que se tenían que enfrentar.
Empiezo con esto. Con cada promesa hay un problema. Con cada promesa hay un problema. Hay un espacio entre la promesa, ¿sí?, y el cumplimiento. Cuando una pareja se casa y la idea es tener hijos, bueno, cuando concibe, hay una promesa de que en 9 meses van a ser un producto, un bebé, ¿sí? Pero hay un tiempo para que esto se pueda cumplir. La promesa que Dios le había dado a Abraham ya casi llevaba 500 años y esa promesa todavía no se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo con Josué entrando a esa tierra prometida. Hay un tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Algo que nosotros tenemos que entender es que hay veces no todos van a ir contigo. No todos los que salieron de Egipto van a llegar a ese lugar. Fíjese la promesa que Dios ahora le da a Josué en Josué capítulo 1 y el versículo 3. Dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen, ¿sí?, con sus pies. Ellos ya habían ido de espías, Josué uno de ellos, ya habían pisado la tierra prometida, ya habían visto todo lo que estaba ahí y Dios era lo que les había prometido y lo que les iba a dar. La primera ciudad a la que ellos llegan es Jericó, considerada como una fortaleza en los tiempos. Militarmente era una ciudad imposible para conquistar. Cada uno de nosotros tenemos de alguna manera alguna muralla, alguna pared en nuestra vida. Un lugar en donde hay veces ni siquiera es una pared física, es una pared que está ahí, que no te deja avanzar en la vida, que no te deja entrar, que parece que llegas ahí, empiezas a tener a lo mejor un tiempo de emoción, un tiempo en donde dices, este es mi año, esto es lo que sucede, y llega el coronavirus, ¿no? Llega la pandemia y parece que el 2020 como que no resultó tan bien. Pensamos que nunca va a ser posible lograr algo, especialmente cuando tú llegas a los 40, a los 50 años, donde empiezas a ver hacia atrás y empiezas a ver tu presente y dices, no he logrado lo que yo he querido, parece que no he logrado, parece que no he avanzado, parece que ¿cuándo voy a tener algo? ¿Cuándo voy a construir algo? La pregunta para hoy es, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuáles son esas murallas que no te dejan a ti avanzar al siguiente nivel? Ir a lo siguiente que tú tienes en planes en la vida. Es algo que te reta, algo que a lo mejor hay veces hasta te desesperas y dices, no puedo, no avanzo, como que te derrota, como que te avienta para atrás, como que llegas a un nivel y rebotas y parece que ya no se avanza más hacia adelante. Y hay veces llegas a pensar, si tan solo pudiera quitar esto, quizá puede ser un pecado. Es que no podemos tener la victoria sobre ese pecado. Parece que pasa un tiempo, parece que ya la libramos y volvemos a caer en lo mismo. Hay veces el diablo usa una y otra vez lo mismo y lo mismo contigo. ¿Sabes por qué? Porque funciona contigo. Funciona contigo. Y es por eso que hay veces caemos en lo mismo y en lo mismo. ¿Cuál es tu Jericó? Puede ser un pecado, puede ser una actitud, puede ser el pasado, puede ser algún daño que sufriste a lo mejor en la escuela, a lo mejor lo sufriste de pequeño o de pequeña, puede ser falta de motivación, a lo mejor no te tenían confianza y eso crea en ti algo que a lo mejor no te deja avanzar, puede ser dinero. Puede ser falta de éxito, que a lo mejor no hay historias que contar de cosas que se han logrado. No dejes que nada te prevenga a ti de entrar en la tierra prometida. Necesitamos nosotros hacer a un lado todo lo que esté estorbando y entrar a esa tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra abundante que Dios tiene para ti, a la vida abundante que Dios ha prometido para ti y para mí. No dejes que nadie te aleje de la iglesia, no dejes que nadie te aleje de servir a Dios, de agradar a Dios,
de guardarte para Dios, de ser un discípulo para Dios, de ser fiel para Dios, de tener fe en Dios, de poder contribuir para Dios, pero principalmente de poder servirle a Dios. Cuando tú llegas a Jericó, cuando tú llegas a esas murallas, solamente tienes dos opciones. Solamente hay dos opciones. O huyes y corres hacia atrás, o enfrentas y derribas lo que está ahí adentro. ¿Cuál es lo que tú vas a hacer? ¿Lo vas a enfrentar o simplemente vas a decir, es lo mismo, no pude antes, no voy a poder ahorita y me regreso? Cuando tú huyes, lo único que te queda es regresar al desierto. Y después del desierto, lo único que te queda es volver a regresar a Egipto y volver a estar encadenado y volver a estar en una esclavitud. Eso ni siquiera debería de ser una opción para ti y para mí. El pensar en volver a regresar atrás no puede ser una opción. Necesitamos nosotros eliminarlo de nuestro vocabulario y tratar de seguir adelante. Tenemos que enfrentar nuestro Jericó. Tenemos que enfrentar esas murallas. Y hacerlo, pero hacerlo de la manera de Dios. No a mi manera, no en mis fuerzas. Porque humanamente hablando, podríamos nosotros decir y podríamos nosotros prepararnos y podríamos nosotros hacer cosas, pero no hay manera de derribar eso que no sea a la manera de Dios. Hebreos 11:30 dice lo siguiente: por la fe. Fíjense cómo cayeron los muros. ¿Por cómo? Por la fe cayeron las murallas de Jericó. ¿Cómo? Por la fe. Pero hay veces queremos hacerlo en lo natural. Queremos hacerlo nosotros mismos. Pero la Biblia nos habla que hay algo sobrenatural. Hay veces hay victorias que no las obtenemos peleando. Hay veces nosotros decimos, bueno, vamos a prepararnos, vamos a preparar para la guerra. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a hacer ejercicio, empiezas a correr, abdominales, a hacer brazo, a hacer fuerza, a estar fuerte. Pero hay guerras que no las vas a ganar así. Se reciben por la fe, se ganan por la fe. Primero de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿sí?, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Repita usted conmigo, mi fe. Ahora, quiero decirte tres cosas con respecto a esto. La fe y su propósito. La fe y su propósito. Volviendo a Josué. En Josué capítulo 5, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó. Todavía no entraban, estaban ahí cerca, más o menos como unas 30 millas de distancia. Dice que acampaba cerca de Jericó. Levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? No sé si alguna vez usted ha dicho eso, ¿verdad? O ha escuchado a alguien decir, o estás conmigo o estás con ellos. ¿Con quién estás? ¿Estás de este lado, estás con ellos, que son mis enemigos, o estás conmigo? ¿Sí? Cuando Josué le pregunta esto, la respuesta que da este ángel, que después vemos que es seguro que era Jesús, la respuesta que él da es no. ¿Estás conmigo o estás con ellos? Armando, ¿estás conmigo o estás con ellos? Con mis enemigos. ¿Con quién estás? Tú esperarías, no, pues estoy contigo. Pero este personaje, cuando Josué le pregunta, ¿estás conmigo o estás con ellos? En la versión Reina Valera, no. La versión Nueva Internacional, con ninguna. Es interesante esta pregunta. ¿Por qué le quiero hablar de la fe y su propósito? Fíjese lo que dice más adelante. Dice, me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos dicho a Dios, Señor, si estás conmigo, dame esto. Señor, si estás conmigo, úsame así. Señor, si estás conmigo, tú me vas a abrir puerta en esto. Si estás conmigo, tú me vas a dar este trabajo. Si estás conmigo, tú me vas a dar esto. Y déjame decirte que es una oración con muy buena intención, pero errónea.
Porque lo que nosotros queremos es que Dios se ponga de mi lado, en lugar de que tú te pongas del lado de Dios. Es por eso que este personaje responde y dice, no, de ninguno, ni con ellos ni contigo. Yo soy el jefe aquí. Yo soy el que vengo a dirigir este ejército. Y no es de que yo me pase de tu lado. No, tú pásate del mío. Y esa es la parte que hay veces a nosotros nos toca entender. Es no buscar, no deberíamos nosotros de tratar de que Dios esté de nuestro lado, sino nosotros movernos al lado de Dios. Deberíamos de sacar nuestra espada, deberíamos de sacar nuestro orgullo, deberíamos de sacar absolutamente todo y rendirnos delante de Dios. Darle a Él todo lo que nosotros tenemos. Y deberíamos nosotros hacer de Dios nuestro capitán, nuestro jefe, nuestro guía, que Él sea el que haga todas las cosas en nosotros. Hay cosas en tu vida que a veces a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero la victoria solamente sobre ese pecado lo vas a poder vencer a través de Dios y no a través de ninguna otra cosa. Cuando tú estás en una situación en la que tú caes, estás en la mejor posición para poderte rendir a Dios, para poderle decir a Dios, Dios, lo he intentado muchas veces, pero no puedo más, te lo entrego completamente a ti. Deja que Dios pueda lograr hacer esas cosas. La fe tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Acercarte a Dios. Acercarte a Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, déjame decirte algo, Él te libera, ¿sí? Josué estaba mirando el problema, pero ahora se encuentra cara a cara con Dios, ¿sí? Más adelante vemos ahí que él se postra delante de Dios, de ese ángel, y ese ángel no rechazó la adoración, por eso se cree que era mismo Jesús. Y cuando nosotros miramos las paredes, cuando nosotros miramos esos obstáculos, eso nos lleva al temor, nada más. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, eso nos lleva a la libertad. Pedro, mientras puso los ojos en Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando puso los ojos en la tormenta, se vino para abajo. Qué importante es que la fe nos impulse a nosotros a entender que hay un propósito en todo ello. Número 2, la fe y la obediencia. Ahí mismo, con Josué, capítulo 6, pero ahora del versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y los soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar y a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Oiga, déjeme decirle, qué instrucciones más raras. Nada más dar de vueltas y gritar y ya, como que militarmente no tiene ningún sentido, ¿sí? Dios quiere ver la obediencia en nuestras vidas. Oiga, es fácil decir que tenemos fe, pero cuando Dios nos pide que nosotros hagamos algo que no tiene sentido, a veces nosotros queremos que tenga razón. Es que no tiene sentido lo que Dios nos está pidiendo. Es que ¿por qué? Es que no puede ser así, ¿sí? Es fácil decir que tenemos fe, pero muéstrala a través de la obediencia. En cualquier cosa que Dios te diga, tenga sentido o no tenga sentido para ti. Obedecerlo, ¿sí? Obedecerlo aún cuando no tiene sentido.
Yo me imagino que alguien llegó y le dijo, ay Jesús, me acaban de pegar en una mejilla. Y Jesús le dice, pues pon la otra. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene sentido? El problema es, ¿lo obedeces o no lo obedeces? Porque si Dios lo dijo, todo lo que hay que hacer es hacerlo. Cuando alguien viene y te ofende, yo sé que a ustedes nunca los ofenden, pero cuando alguien viene y te ofende, ¿qué Dios te dice? ¿Qué dice? Perdona. Y después nosotros venimos con Dios, Dios, me volvió a ofender. ¿Qué crees que te va a decir Dios? Pues vuelve a perdonar, perdónala otra vez, perdónala otra vez. Y como ya lo fastidiaron a Dios, dice, bueno, hasta 70 veces 7, ya no vengas y preguntes. Ya nada más lo que tienes que hacer es perdonar. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Pero lo que sí debería de tener sentido es obedecer a Dios aun cuando las cosas como que no tienen sentido. ¿Sí? Muchos queremos entender para obedecer. Ya sé cómo es. Entonces sí lo hago. No, aunque no lo entiendas, hay que hacerlo. Aunque no lo entiendas, hay que hacerlo. ¿Sí? Muchos de nosotros queremos entender para obedecer y es todo lo contrario. Hasta que no obedezcas, no vas a entender. Tienes que obedecer y entonces, así como el salmista en el Salmo 72, hasta que comprendí, ¿sí? Pero ya después, ya obedeciste y entonces comprendes. Entonces comprendes el porqué de las cosas. La Biblia es un libro no nada más para ser explicado, sino tiene que ser obedecido. De nada nos sirve estar que nos expliquen y nos expliquen y nos expliquen si nosotros no llegamos al punto de obedecer. Yo siempre me he imaginado, si yo hubiera estado en los muros de Jericó allá arriba y veo a esta bola de soldados nada más dando de vueltas y dando de vueltas y dando de vueltas, ¿no te causaría risa? No te verías tentado a aventar una que otra piedrita por ahí para provocarlos, para hacer algo así. Qué interesante. 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es de poder de Dios. Era una locura para esa gente arriba de los muros, pero para estos que andaban dando de vueltas, era la salvación y era entrar a tomar posesión de la tierra que Dios les había profetizado casi 500 años atrás. Pero para eso se requiere obediencia. Y número 3 y último, la fe y su continuidad. Josué capítulo 6 y el versículo 13. Dice, los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida, que nosotros debemos de continuar. La fe tiene una continuidad. Su fe y la perseverancia, ¿sí? Hay veces van a ser probadas. Y aquí estaban siendo probadas. Y nosotros tenemos que aprender a seguir adelante. Cada día daban una vuelta y no pasaba nada. El segundo día daban otra vuelta y no pasaba nada. ¿Cuántos de nosotros hay veces vemos nuestra vida de esa manera? Pasa un día, parece que no sucede nada. Pasa una semana y parece que no sucede nada. Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y parece que no sucede nada. Mes tras mes y parece que no sucede nada. Pero déjeme decirle, va a llegar un séptimo día, va a llegar un día en el que las cosas van a empezar a cambiar para ti y para mí. En nuestra vida, en los sueños que hemos tenido. Pero tenemos que aprender a levantarnos día a día y hacer las cosas que tenemos que hacer. Hay veces pasan los días, pasan los meses, pasan a lo mejor los años, pero llega un día en el que Dios dice, ahora no das una vuelta, ahora das 7 vueltas. Y daban una vuelta y no sucedía nada, y daban otra vuelta y no sucedía nada.
Pero al séptimo, cuando escuchan ese sonido de trompeta de guerra, el sonido de guerra, y todos empiezan a gritar, resulta que los muros caen. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en la cabeza de esos soldados cuando ellos daban y daban de vueltas y nada sucedía? ¿Sabes? Exactamente lo mismo que pasa en nuestras cabezas cuando parece que vemos cada domingo y parece que no sucede nada. Cuando parece que vamos semana tras semana al trabajo y al trabajo y parece que no sucede nada. Pero déjame decirte, hay algo que está sucediendo, hay algo que está por empezar. Esperar no es perder tiempo. La tardanza de Dios no necesariamente quiere decir que Dios ya negó absolutamente todo. Hay algo que en la soberanía de Dios, Dios no está en nuestro horario. Dios no trabaja de acuerdo a nuestro horario. Nosotros necesitamos aprender a esperar en Él y ajustarnos a su horario. Qué bueno que esa gente no desistió. Qué bueno que no se desistió y no perdieron su fe, sino que siguieron adelante. Y eso es lo que hoy te animo. No desistas de los sueños que tú tienes. No desistas de los sueños que tú tenías cuando viniste a esta nación, cuando viniste a esta ciudad, cuando tú dijiste, va a suceder esto, voy por esto es lo que va a suceder. No desistas de esos sueños. ¿Se recuerdan de Naamán, que lo mandaron a que se sumergiera 7 veces en el río? Y se levantaba, se sumergía y se levantaba y no sucedía nada. ¿Acaso no habrá mejores ríos en la ciudad de donde él viene? ¿Acaso no habrá? Pero qué bueno que se sumergió hasta la 7ª, y en la 7ª vez algo sucedió, algo pasó. Es importante que tú y yo perseveremos, y es importante que dejemos que estos muros caigan y que esta victoria la ganemos, sea cual sea personal, sea familiar, o sea de cualquier tipo, que la ganemos